La planta de sustrato de la empresa Acopio y Beneficio del Tabaco Lázaro Peña, perteneciente al grupo empresarial Tabacuba y ubicada en San Antonio de los Baños, beneficia el cultivo del tabaco. El sustrato es una mezcla de elementos que ejercen un trabajo de soporte para la planta y ofrece algún tipo de nutriente para su desarrollo. En el caso del cultivo del tabaco, es ampliamente utilizado este tipo de mezclas en la producción de posturas. El sustrato se utiliza para llenar las bandejas donde se siembra la semilla del tabaco hasta que alcanza el tamaño adecuado y se trasplanta mediante la técnica del cepellón, nombre que se le da a la masa que queda pegada a las raíces de las plantas y que adopta la forma de la maceta en la que se encuentran. El uso del sustrato tiene gran importancia al estar conformado con un 55% de turbia rubia, un material fibroso totalmente orgánico formado por la acumulación de musgo. Se caracteriza por su color marrón claro, estructura gruesa y ligera y su alta capacidad de absorción de agua. Esto la hace ideal para el cultivo, pues retiene la humedad y permite la oxigenación del suelo. Contiene además un 40% de fibra de coco y un 5% de zeolita, mineral de origen volcánico que se utiliza en la agricultura como un fertilizante inteligente, pues mejora las propiedades del suelo y la capacidad de retención de nutrientes y agua. La zeolita retiene minerales como potasio, calcio, magnesio y nitrógeno, liberándolos lentamente para que las plantas los absorban. La planta de sustrato también brinda servicios a otras entidades de la provincia. Beneficia planta de sustrato cultivo del tabaco. Dayami Tavares para Radio Artemisa. Artemisa en voz alta celebra lo nuestro, la esencia, la cultura y la gente que hacen de esta tierra un lugar único. En Artemisa, la tierra que me ha dado la sonrisa. Conéctate cada semana y vive el orgullo de ser parte de esta provincia. Así es, Artemisa con 15 años y esta tierra me ha dado los mejores momentos de mi vida. Soy guanajayense, pero además la provincia Artemisa cuando surgió me dio la posibilidad de que esta emisora se escuchara más lejos, que cobrara más vida y aquí estoy haciendo lo que más me gusta hacer. Supongo que a mis invitados le pasa lo mismo. ¿Qué digo supongo? Si llevamos el rato conversando y han presumido de lo lindo, desde el conocimiento y hasta el orgullo que tienen de ser trabajadores que se vinculan con el cultivo del tabaco en nuestro territorio. Celebramos de esta manera, dándote a conocer resultados, hablando del quehacer diario y reconociendo que a pesar de las dificultades hay mucha gente que sale a la pelea cada jornada para hacer lo que le toca, un poquito cada quien, como sucede con Héctor Leal Ortega. Es un honor presentarlo, jefe de producción de la UPC Felipe Herrera en Alquizar. Esta es una de las mejores VPC en el territorio, me dice Dairelis. ¿Es una de las mejores? ¿O no quieres buscarte ese problema? No, de acuerdo a los resultados que tienen, ¿no? Es un VPC, incluso es un VPC insigne, ¿no? En el país. Es un VPC de referencia nacional en el cultivo de tabaco. Ay, y como se dice en buen cubano, ahí está él todo orgulloso. Sí, quiero reiterar el saludo. Buenos días. Es listo, ahora sí nos toca. Ok. ¿Qué te inspiró a trabajar en el sector agrícola y específicamente en la producción de tabaco en la Felipe Herrera? ¿Vives cerca? ¿Llegaste por azar? Cuéntanos un poco esa manera. A ver, yo me gradué de ingeniero agrónomo en el año 2015 y cuando me gradué me ubicaron en el Instituto de Investigaciones del Tabaco y ahí comencé como reserva científica. Entonces, una de las bases principales de la reserva científica es comenzar a aprender sobre el proceso. Y la Felipe Herrera fue mi principal escuela. Ahí fue donde yo fui a formarme, a aprender todo el proceso productivo del tabaco, ya sea en la fase agrícola, la fase preindustrial. Y se diría que yo me enamoré, ahí fue donde me enamoré del cultivo por primera vez. Una vez pasado el servicio social en el Instituto de Investigaciones del Tabaco, me acerqué a la junta directiva de la cooperativa y como era parte prácticamente de todos los trabajadores de ahí del centro, ellos me acogieron con sus brazos abiertos
y ya llevo 8 años trabajando en la cooperativa. Dijeron, un muchacho fresco, con la ciencia muy a la mano, ese nos hace falta, y te enamoraron como debía ser. Ese fue. Y ya llevas más de 10 años, ¿no? No, llevo 8 años trabajando. 8 años, casi que podías cumplir los 15 con la provincia. Así mismo. en esta empresa. Bueno, quiero que me digas, ¿cuál ha sido tu experiencia? Ciencia, ¿de qué se aprende más? ¿Qué es lo que más se aplica a la realidad? ¿La ciencia o la experiencia de la tierra, el campo? Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante, porque como bien decía ella, Darelis, en su intervención, el tabaco es un cultivo que requiere mucha experiencia. Entonces, llegar a un colectivo Vanguardia Nacional durante 28 años consecutivos, donde hay todavía 7 trabajadores que son fundadores del año 1993, que tienen mucha experiencia, y llegar con ideas nuevas y frescas y convencerlos de cosas novedosas, quizás cuesta un poco de trabajo, pero ellos te lo reciben todo lo que tú le transmites. Qué bien. Entonces, eso es uno de los mayores éxitos que tiene mi cooperativa, que no le dan la espalda a la ciencia y la técnica. Todo lo novedoso, todo lo que pueda aportar a lograr mayor cumplimiento, ya sea en rendimiento, ya sea en calidad, ya sea en calidad, en capital humano, ellos lo reciben y lo usan. Y eso es uno de las grandes virtudes que tiene el centro. Y por lo tanto que se ha logrado mantener durante todos estos años, cumplir con los planes agrícolas y de beneficio una vez finalizada cada campaña. Entonces diría que esa unión, el tabaco es esa unión de esa experiencia con el uso de la ciencia y la técnica, es lo que logra un excelente resultado final. Una fórmula ideal. Entonces, ¿es cierto que producen la mejor capa de tabaco de exportación en Artemisa? Bueno, cada uno defiende lo suyo. Pero quiero que te mojes, como supuesto, se dice en buen por cubano. Por supuesto, uno siempre va a defender lo suyo, y para mí la capa de nosotros es la mejor capa de exportación que se produce en Cuba. ¿Y qué características hacen que eso suceda? Bueno, ¿Qué es lo que puedes decirnos al respecto? A ver, las características como tal de la hoja, por supuesto, es ya una vez finalizada históricamente que las hojas tengan las características, sean de elasticidad, de color, de textura, de grasa, que permitan torcer el puro al final. Entonces, una de las distinciones que tiene la cooperativa de nosotros es que cada año obtiene muchas hojas de ese tipo de características del grupo 1, que son los que todos los tabacos que más se exportan y más valor tienen en el mercado internacional. Entonces, una cosa que nos caracteriza a nosotros es producir ese tipo de capa. Y para lograr ese tipo de capa es muy complicado, porque la hoja de tabaco, que ese es nuestro fruto agrícola, que es lo que tú exportas, obtenerla es muy complicado, porque esa hoja está expuesta constantemente a situaciones climatológicas, a plagas y enfermedades, y tienes que lograr una hoja idónea, sin ninguna mancha, sin ningún hueco, para poder torcer después esos puros. Entonces es muy complicado. Muy complicado. Es muy difícil. Y lo repito, que a veces, o puede ser que ahora mismo nuestros oyentes digan, pero no vemos ese resultado, pero Artemisa está ubicada, está en la geografía del tabaco en todo el país, gracias a ese cuidado, y colaboramos con la economía general, que puede ser difícil verse, pero ahí estamos trabajando diariamente. Y digo estamos porque me siento parte de ese resultado. Tengo que visitarles algún día. Las tecnologías y las prácticas agrícolas innovadoras que han implementado para mejorar la calidad de su producción, ¿cuáles son? Bueno, esa es una pregunta que vamos a tratar de resumirla para que el programa nos alcance. Y para que lo entiendan, Pero bueno, es como bien decía, el tabaco tapado requiere de muchísima tecnología para lograr excelentes resultados. Cuando dices tecnología es la manera de hacerlo el hombre, pero además recursos. De recursos también. Déjame antes de que Héctor porque él hizo una frase bien importante, que es tabaco tapado. Sí. Y es a lo que nosotros nos dedicamos. La capa de exportación se produce con el tabaco tapado con tela. Sí. Porque a veces vemos, incluso muchos pueden ver el tabaco en siembra, sin tela, sin las vegas, como se les conoce, y es otro tipo de tabaco. Pero nosotros, la empresa y la base productiva, se dedica a sembrar, el tipo de tabaco que se siembra es tabaco tapado, que es donde se obtiene la capa. ¿Y ese lleva más cuidado o tienen alguna garantía? Claro, a ver, lo principal de la tela, ¿cuál es? Que la tela reduce hasta un 30% la intensidad del sol, que eso es muy importante para la obtención de capas, porque al sol penetrar le reduce ese 30% y permite que la hoja en su crecimiento expanda más en su longitud, buscando el sol para el proceso fotosíntesis sintético y crecer, y esa expansión de la hoja te permite que después tenga las características de elasticidad de grasa
para poder ser capa de exportación y torcerlos puros. Y el caso de ser tapado, ¿no les ayuda para las plagas, para las inclemencias meteorológicas? ¿No les protege un poco? Él te reduce... ¿Hay una garantía ahí? Alguna incidencia de insectos, pero plagas como hongos y bacterias no lo reduce. Eso está en el suelo en su mayoría. Están expuestos igual. Claro. Entonces, por ahí empieza la tecnología, que es un recurso que hay que comprar tela, que hay que buscar los postes que se quieren aquí mismo en el mercado nacional, y eso es una parte de la tecnología. La otra parte muy importante es la obtención de variedades. Es decir, que hay variedades de tabaco que se obtienen en el Instituto de Investigaciones del Tabaco que son más productoras de capa en unas zonas, quizás algunas sean más productoras de capa en el centro del país, otras en Pinar del Río. Entonces tenemos genetistas que trabajan constantemente en obtención de variedades que sean productoras de capa en la zona de partido, que es la zona que nos encontramos nosotros. Y nosotros los productores nos beneficiamos de esas variedades. Es decir, que ya por ahí empieza un proceso de obtención de variedades, que eso es netamente tecnología. Es el uso de la ciencia. Además, nosotros en la cooperativa de forma particular, que es prácticamente casi el 100%, ya tenemos otro tipo de semillero. El semillero que contamos es el semillero en bandejas flotantes, que es una tecnología que hay que adquirir un nivel de recursos que lleva túneles con nylon, lleva bandejas de poliespuma donde van insertadas esas semillas, porque el tabaco, la semilla es muy pequeña y siempre la fase productiva tiene una fase previa de semillero y después una fase de plantación. Entonces en esa fase de semillero tenemos la tecnología de bandeja flotante, que ahí también hay tecnología y es un recurso que vale dinero. Además, el sistema de riego que contamos para el cultivo del tabaco en su totalidad es el sistema de riego por goteo. Son unas cintas que se exportan de otro país, que para regar el cultivo de manera óptima lleva un nivel de dinero también que se emplea en obtener ese sistema de riego por goteo. La cura controlada que explicaba Darelis, que tuvimos afectaciones por el ciclón. La cura controlada es una casa de cura controlada, pero cuenta con un equipo que permite controlar los tres factores fundamentales de la curación controlada, que es temperatura, velocidad del aire y humedad relativa. Que controlando esos tres factores usted logra obtener una hoja con las características suficientes para convertirse en capa de exportación, porque usted le brinda esos factores a la hoja en el momento óptimo en su descomposición. Pero esa tecnología lleva un nivel de electricidad y de portadores energéticos, de electricidad y diésel, que requiere un gasto también. Es decir, que es un proceso productivo que lleva tecnología y lleva gasto. Puro es sacrificio. Muy duro, muy duro. El tabaco tiene muchas etapas. Son muchas etapas. Son muy importantes. Y que la calidad de una o el éxito de que una se cumpla con todos los requisitos depende de la otra. Yo me quedo fría. Eso es, acordando también algo que decía Héctor, que es bien importante, la política que tenemos de rotación de los suelos. Nosotros, que es también algo técnico y de ciencia, en el mismo campo donde se siembre, no se siembra la campaña que vaya. Sí, he oído hablar de esa técnica para muchos cultivos, pero no sabía que en el tabaco también sucedía. El tabaco es primordial, porque el cultivo del tabaco es una planta que absorbe, ¿no?, muchos nutrientes del suelo. Y la política de rotación del suelo, donde se incorporan varios cultivos como son canabalias, sembramos cultivos mejoradores, el plátano, que nos ayudan y eso a que ayuda ese suelo pueda obtener de nuevo esos nutrientes y volver a sembrar en otras campañas y bueno, que la planta pueda nacer con toda su calidad. Ay, estoy aprendiendo. Y de año en año, para estos 15 años de la provincia, creo que entonces estamos en mejor situación de suelos que antes, a pesar de las dificultades. Siempre nos mantenemos con esa política. ¿Sí? Y algo que también decía esto bien importante en la cura, son la utilización de los paneles fotovoltaicos. Que hemos incorporado a la empresa, que es algo novedoso y que por supuesto ha disminuido el uso del diésel, y con esta situación energética no nos podemos parar. Quiero que me des chance más adelante, tal vez regreso con Héctor, porque me interesa hablar de la comunidad, que sé que tienen experiencias fabulosas, pero ahora precisamente de alguien que resalta en la comunidad y también en su trabajo, vamos a hablar. Y digo vamos porque vuelve Reinier del Pino, parte del colectivo de Artemisa en Voz Alta, que viene con un testimonio interesantísimo que destaca a la Bárbara del tabaco, un homenaje a la fuerza y dedicación femenina en este arte ancestral.